Literatura que se habla. Gladys en Éxitos. Ayer en el programa estábamos repasando que se cumplían 5 años de cuando se declaró la pandemia por el COVID-19 y hoy vamos con especialistas justamente a revisar luego de 5 años qué nos dejó la pandemia. Empezamos con Ildefonso Hernández Aguado, quien es director del Grupo de Investigación de la Universidad Miguel Hernández en Salud Global y catedrático de Salud Pública, un poco para consultar, para pulsar esa visión internacional, ¿no? De aprendizaje mundial. ¿Cómo lo ve? Bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por dedicarnos Dígame. estos minutos. Sé que, bueno, son pocos los que tiene disponibles, pero en definitiva, luego de 5 años, ¿qué reflexiones se hacen? ¿Qué aprendizaje quedó? Bueno, quedaron muchos aprendizajes, ¿verdad? Y ha habido evaluaciones muy extensas y de alta calidad. Ahora, la traslación de esas lecciones y de esas evaluaciones a la práctica no han sido tan buenas. ¿En qué sentido? Bueno, pues algunas de las cuestiones que se apuntaban, por ejemplo, la cuestión logística, precisamente, la Ujú. de disponer de suficientes materiales estratégicos, eso se ha olvidado. Si ahora volviese a pasar, volveríamos a estar en esas subastas transnacionales para ver quién puede disponer de materiales, porque los países nos han asegurado de la capacidad. Eso lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Otros ejemplos también es que una de las partes importantes frente a las pandemias es la resiliencia de las personas, es decir, que las personas estén en buen estado de salud. Eso significa que debemos reducir las personas que estén a especial riesgo. Por ejemplo, la lucha contra el tabaquismo y la lucha contra la diabetes relacionada con la obesidad y con los alimentos ultraprocesados, estos necesitan de una regulación intensa por los países y no se está haciendo lo suficiente. Esta es otra de las áreas que, por ejemplo, se ve que se está haciendo poco. Lo mismo con las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Algunas de las pandemias que estamos teniendo se deben a la pérdida de biodiversidad y, sobre todo, a la entrada en áreas del hombre, en el contacto del hombre con naturaleza salvaje, de una forma que hace que facilita la transmisión. Esa parte tampoco se está teniendo en cuenta. Lo digo por decir tres aspectos que Sí, nos sí. dejó la pandemia, ¿no? Pero es importante porque recuerdo cuando vivimos la crisis, durante todo el tiempo que se vivió, que bueno, bastante se consultó a especialistas y se hablaba de cuáles eran los errores cometidos, ¿no? Para llegar a ese punto de crisis Sí, mundial. Una de las cosas que se subrayaba además era que la mayoría de los países no le daban la importancia que debería tener justamente la investigación en salud, lo que era el fortalecimiento de los sistemas de salud público y hasta qué punto entonces eso se ha replanteado, ¿no? De que el presupuesto se ajuste o se sí. distribuya de una mejor manera para preparar al personal y capacitarlo, como usted dice, para responder ante cualquier situación, le hace una pandemia, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Sí, ahora cuando uno hace una visión de cuáles han sido las políticas, vemos como las políticas de salud, que son políticas de seguridad, al fin y al cabo, son políticas estratégicas, se dejan de lado. Es decir, que vuelven a estar en la cola de la agenda Ujú. política y también de la agenda mediática, hay que decirlo. ¿Y qué pasa con eso? Pues, como usted dice, los sistemas de monitorización no están lo suficientemente engrasados, no están funcionando. Es cierto que con la pandemia se pensó, vamos a estar haciendo tareas de preparación y respuesta, de monitorización, pero si atiendo a lo cercano, por ejemplo, en mi país, no, al revés, se están debilitando por los gobiernos regionales los sistemas de vigilancia, se está Increíble. debilitando la capacidad de salud pública y se está debilitando la atención primaria, que eran las dos conclusiones a las que sé yo. Refuercen ustedes la atención primaria y refuercen los sistemas de salud pública de respuesta colectiva a los problemas de salud. Y otro punto clave que también usted menciona, lo del tema de prevenir, ¿no? De la medicina preventiva, de poder atrapar, por ejemplo, las enfermedades crónicas que pueden hacer a la persona más vulnerable ante una Claro, situación, en este caso como una claro. pandemia, sí. Porque de hecho falta cambiar, tratar de redefinir esa cultura, ¿no? En el caso del concepto de la medicina de Occidente, porque se trabaja y se sigue trabajando mucho en función de responder a la enfermedad, a los síntomas, pero Sí. todavía falta ser mucho más efectivos en el trabajo de la medicina preventiva para evitar el desarrollo de la patología. Le voy a poner un ejemplo sencillo de la insensatez en la que nos movemos.
Por ejemplo, en un país del tamaño de España, con cerca de 50 millones de habitantes, se mueren cada año 45.000 personas por el tabaco. Pero es que además muchas de las personas que fuman tienen enfermedades crónicas y cuando recordamos la pandemia, recordamos precisamente cómo las personas con algunas enfermedades crónicas respiratorias eran más vulnerables, eran los que más tiempo estaban en cuidados intensivos, eran los que tenían más riesgo de morir, etcétera. Si subimos el precio del tabaco simplemente con una orden ministerial, solo con un poco de subida del precio baja 2% la prevalencia. Usted dirá, pensará, es poco un 2%. Un 2% de prevalencia en el país tiene unos efectos dinamizadores en salud, de ahorro económico en gasto en salud que se puede invertir en prevención, extraordinario. Y esa política que parece tan sensata no se hace porque, claro, se piensa que se va a dejar de ingresar, pero sí está Claro. estimado por todos los agentes económicos y científicos que sería un verdadero ahorro subir el precio del tabaco. Claro, claro, de Es un hecho, ejemplo, porque recientemente, usted también ha hablado de la diabetes y de los sí. alimentos, de la nutrición. Perdona, que le he interrumpido. No, no, para nada, más bien disculpe usted que lo haya interrumpido. Estamos hablando con Ildefonso Hernández Aguado, director del Grupo de Investigación de la Universidad Miguel Hernández en Salud Global y catedrático de Salud Pública, justamente, sobre lo que falta por Sí, implementar y a propósito de la experiencia que se supone el aprendizaje nos debió dejar hace 5 años la pandemia, que fue un horror. Y ahí también, bueno, con el concepto de la medicina funcional, que ya muchos la están abrazando, que es una mezcla maravillosa incluso de conceptos milenarios, por ejemplo, de la medicina oriental para trabajar el origen de la enfermedad o evitar justamente que se origine la enfermedad y muy bien mezclado con las fortalezas de la medicina occidental. Ese es el concepto que muchos ya están abrazando, incluso siendo médicos de la medicina occidental, pero no todos. Y ahí la reflexión también de usted como catedrático de salud pública. bueno, la reflexión es que tenemos que luchar por la salud, tenemos que ganar salud. Así es. Si dedicamos solo nuestros esfuerzos a ir por la enfermedad, todo en la enfermedad se producen esas insensateces, gastando en quimioterápicos que a veces cuestan cientos de miles de dólares para alargar 15 días de vida. Y sin embargo no tenemos 4 euros o 4 dólares para invertir en cosas que ganan salud, ¿no? A veces Exactamente. simplemente con acciones para que las personas mayores mantengan calidad de vida, se mantengan activas físicamente, tengan Ujú. equilibrio, por ejemplo, como por ejemplo cuando las personas hacen equilibrio en los parques, ¿no? Haciendo tai chi o haciendo otra Sí. cosa. Eso da una funcionalidad que hace que se caigan menos, hagan más actividades de la vida diaria y eso les hace mucho más resilientes ante problemas de salud. Y si viene una pandemia sería mejor también. Obvio, estaremos mejor parados ante cualquiera de esas situaciones, ¿no? De las cuales, Así bueno, es. no exacto, a pesar de ya haber vivido esto, incluso ustedes advierten que como especialistas que podríamos quizás en un mediano plazo atravesar algo similar, o sea, tocar, reflexionar y Sí, actuar como corresponde. sí, Gracias por eso haber fue estado con un nosotros. consenso. Muy Sí, bien. Muchísimas es un, gracias, ha sido un placer. gracias, Ildefonso Hernández Aguado. Y tenemos también esperando para la visión local a María Graciela López, infectólogo, pediatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? Un placer. Reflexiones profundas, me parece que hizo muy importantes nuestro invitado anterior, ¿no? Un poco hablando de lo que es el aprendizaje global o que, bueno, nos falta todavía por aprender y evolucionar en este sentido luego de la experiencia traumática de la pandemia. Y Sí, sin duda completamente. falta mucho todavía, es una cosa increíble, ¿ah? Sí, Gladys, cuando me llamaron para participar en este importante, digamos, no sé, intercambio de ideas, uno Ujú. quisiera decir, bueno, sí, aprendimos muchas cosas, ¿no? Y la verdad que lo primero que se viene es esas cosas que quisimos haber aprendido y que hoy deberíamos retomar. Entonces, fíjate que más bien, en vez de decir, bueno, ¿qué aprendimos? No, hay que decir probablemente en este momento lo que tenemos que trabajar para alcanzar y estar prevenidos para una próxima pandemia. Porque lo que sí es cierto, que lo vivimos todos, es que las pandemias, por supuesto, existen, ocurren e históricamente lo que sabemos es que van a ocurrir. Entonces, Mm. si es así, sí, tenemos que estar preparados y si me permites, yo diría, son muchos puntos que uno podría tocar y entre ellos yo quería comenzar con el tema de la información confiable. ¿Cuánto Ujú. tiempo estuvimos debatiendo durante la pandemia en relación a la obtención de información de valor?
para la cual los medios y programas como este son de suma importancia. La gente tiende a buscar la información rápida en redes sociales, probablemente. Ay, perdimos la comunicación con la doctora, pero ya la van a llamar rápidamente dentro del tiempo que nos queda de esta primera hora nacional. Y de hecho aprovecho también para que vean el programa, el primero que hice sobre los suplementos, pero que, en el que se aborda y se llega a conclusiones pues, que se alinean bastante a esto que hoy mencionan nuestros invitados y que estaba mencionando el invitado anterior, Ildefonso Hernández Aguado, como catedrático de salud pública. Lo que nos falta por ajustar, por aprender, por mejorar. Y en este caso en la atención de algo tan importante como, bueno, nuestro principal activo, la salud, ¿no? Bajo esa visión global también, esa medicina funcional que busca además, en la medida de lo posible, tratar de bajar, mejorar las enfermedades crónicas y evitar también, incluso a pesar del componente hereditario, que puedan aflorar en nosotros por diferentes factores que se estudian y que se deben estudiar de forma personalizada, porque cada cuerpo es un mundo. Justamente se puede lograr hasta frenar el desarrollo de patologías. Y eso bajo ese concepto de medicina funcional que mezcla muy bien las fortalezas de la occidental con la oriental, que durante muchos años fue subestimada, fue menospreciada, y que la ciencia va evidenciando, y la misma reacción de cada cuerpo que lo aplica, que sí es necesaria, efectiva. Así que aquí retomo con la doctora. Decía, ay, se acabó el tiempo. No, más bien entonces al regreso con ella. Se nos fue el tiempo tratando de comunicarnos. Así que 1:59. Vamos a hacer la pausa y en breve volveremos con la segunda parte para Caracas, que igual pueden seguir escuchando a través del canal Mundo UR en YouTube o por la app Mundo UR. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y para esta segunda hora, como tengo varios temas contemplados, invitados, entonces, bueno, me voy a apurar de una vez, además de saludar, nuevamente dar la bienvenida y las buenas tardes a aquellos que están recién sintonizando, de una vez continuar la conversación, además, porque ella era parte de la primera hora nacional, pero por tiempo no pudimos concluir con la doctora María Graciela López, infectólogo, pediatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, dentro del panel que estábamos desarrollando en cuanto a los 5 años de la pandemia y qué es lo que se ha aprendido, qué nos dejó la pandemia y qué falta por hacer aún. Doctora, decía, bienvenida nuevamente. Gracias, Gladys. Bueno, hablaba un poco tal cual de la información confiable, que una de las deudas o grandes aprendizajes que nos deja la pandemia es que cuando se busca información en fuentes confiables se toman las mejores medidas y las mejores decisiones. Vimos el boom de redes sociales, de desinformación durante la pandemia y lamentablemente hoy sigue ocurriendo lo mismo con muchos voceros en redes sociales que no están calificados, y me refiero particularmente al tema de medidas preventivas y al tema vacunas. Es tocar como el punto de vacunas. Hoy estamos viviendo como un momento muy difícil en relación a voceros políticos hablando de vacunas sin ningún tipo de calificación. Sí. Y esto hace que la gente, algunos no bien documentados, se alejen de la vacunación. Parte de las medidas preventivas para mantener una salud óptima ante cualquier, digamos, eventualidad que pueda pasar, entre ellos las pandemias, es tener un esquema de vacunación adecuado y completo. COVID-19 nos enseñó, nos dejó una evolución muy significativa en el desarrollo de vacunas.
digamos, plataformas tecnológicas que se venían desarrollando durante más de 10 años, se pudieron implementar y hoy en día, después de 5 años, son efectivas y previenen la COVID-19 y fueron gran parte de esta disminución del número de casos. Entonces, no hay que olvidar eso y sí, afectar, todas las vacunas tienen eventos adversos, todas, pero siempre el perfil de seguridad, cuando una vacuna, digamos, sale y es aprobada, ese perfil de seguridad es mucho, mucho más alto que los eventos adversos que puedan ocurrir y quería digamos, yo sé que Subrayar tenemos eso. ese tema de Es- tiempo, pero subrayar ese Sí. punto porque es parte de las medidas básicas de salud pública que han, digamos, aumentado la expectativa de vida Ujú. del humano. Lo que pasa, doctora, como usted dice, que hay voceros que están enfatizando lo que ya era una corriente, ¿no? Así es. Alimentando esa corriente, porque de hecho antes de que pasara lo de la pandemia, pues desde siempre ha habido una corriente en contra de las vacunas. Con lo de la pandemia, esto creció. Y aquel que no quiere o que, bueno, compra la idea, por supuesto, ni siquiera se detiene a escuchar a un especialista como usted, porque ese cerebro está totalmente bloqueado para esa información. Básicamente va a recibir y abrazar aquella información que le refuerce el concepto de que las vacunas son malas, ¿cierto o falso? Así es, digamos ahí los negados a la ciencia que lo toman como un dogma, probablemente este grupo, que es un grupo pequeño, Gladys, lo que pasa es que es un grupo que sí, digamos, ejerce mucha presión y en medios de divulgación masivo tienen palestra, pero es un grupo Ujú. pequeño. Los que tenemos, digamos, probablemente información y ciencia y entender que la ciencia funciona y es la que nos mantiene hoy vivos con nuestra expectativa de vida superior a los 75 años, probablemente necesitamos, digamos, mejorar nuestra comunicación en redes sociales para de alguna manera ser más efectivos en la comunicación a la población. Pero Mm. sí, lamentablemente, cuando tenemos voceros políticos que se meten en temas científicos, lamentablemente tenemos problemas y eso es un punto a remarcar y entender y recalcar a la población que tienen que buscar información en fuentes confiables, Siempre. vayan a las sociedades científicas donde está información de valor. Esas fuentes científicas también están abordando lo que habrían sido errores científicos del abordaje de la pandemia, incluso dentro de lo que fue la creación de las vacunas, porque también corre información a través de las redes sociales de supuestas cosas que se vienen declarando o supuestamente de acuerdo a versiones oficiales confirmando de lo que fue supuestamente parte de una manipulación, de errores que habrían cometido las farmacéuticas y que lo estarían pagando, pues, ¿no? En algunos pacientes que se pusieron las vacunas de determinadas empresas. ¿Qué información manejan ustedes oficialmente? No, hoy las vacunas que están disponibles y que hoy tienen aprobación son vacunas de un alto perfil de seguridad. Eh, Se cometieron errores, no digo nada más en vacunas, y yo pienso que en vacunas en la implementación probablemente de los programas de vacunación, pero sí hay trabajos muy sólidos en relación a seguridad y eficacia de las vacunas y la relación con la disminución de los casos de la COVID-19 y en Mm. eso tenemos que ser enfáticos. Si vemos a futuro, porque la pandemia pasó, el virus quedó y está produciendo aún infecciones día a día, afortunadamente no con el impacto del año 2020, pero Ujú. sabemos que hay otras enfermedades prevenibles por vacunas y que son susceptibles a producir futuras pandemias. Estoy hablando de influenza, por ejemplo. Entonces es importante mantener el esquema de vacunación completo de influenza, ponerse una vacuna al año, ideal que esté disponible en nuestro calendario de vacunas en Venezuela, que hoy no está disponible, y por eso insisto en este punto, pero si consigue, si tiene la posibilidad de vacunarse con contra influenza, es muy importante por la eventualidad, digamos, de la protección cruzada ante un probable cambio del virus, que es de los Mm. virus que más mutan. Entonces, fíjate que sí tenemos prevención por vacuna, no nada más para la COVID-19, sino para enfermedades que potencialmente podrían producir pandemia. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De todas maneras, por supuesto, con usted siempre estamos consultando diversos temas que tienen que ver con la salud. Subrayo, pues, nuestro principal activo que debemos cuidar en la medida de lo posible también, pues, tratar de una manera consciente, ¿no? Con todas aquellas consideraciones que bien sugieren especialistas, a tener en cuenta y poner en práctica para además resguardarnos, para no ser vulnerables ante potenciales eventuales
pandemias como la que vivimos de COVID-19, que bueno, cuando se tiene una enfermedad crónica como diabetes, se sabe pues que te puede volver todavía mucho más vulnerable, ¿no? A una complicación. Así que bueno, es parte de lo que se quería también revisar dentro de esos 5 años ya que han pasado de la pandemia de COVID-19. En este caso con la doctora María Graciela López, infectólogo pediatra, 2:19. Gracias a ella, feliz tarde y vamos entonces con música. En breve volveremos, es Gladys en Éxitos hasta las 3.